Gracias por acompañarnos en este inicio de los webinarios para el segundo semestre de este año 2021. Es un verdadero gusto, un verdadero placer para la Editorial Tecnológica de Costa Rica, del Tecnológico de Costa Rica, el que nos estén acompañando en esta tarde tan especial con un tema tan bonito, tan apasionante como son Costa Rica y sus volcanes. Queremos darle las gracias a don Daniel Pérez Murillo, profesor, compañero nuestro de la Escuela de Idiomas, Ciencias Sociales del Campus Tecnológico Local San Carlos, quien nos está colaborando en la parte técnica de este webinar. Muchísimas gracias también a nuestro panelista invitado, al doctor Guillermo Alvarado Induni, a quien tenemos el gusto de conocer, y una persona pues muy valiosa y una persona que para nosotros es parte de la familia, ya ha escrito con nosotros varios títulos con esta editorial y pues es un gusto tenerlo por acá. Vamos a darle las gracias también a mi compañero Alejandro Garita, compañero en la parte de promoción de la editorial, por el acompañamiento que nos da. Él nos ayuda en la parte de chat, de informar dónde podemos adquirir el libro, dónde podemos encontrar también a don Guillermo y cualquier otra duda que ustedes tengan, él nos ayuda en esa parte. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo un mensaje de don Carmelo Mesa, que desde Colombia nos está escuchando y viendo en este momento. Y vamos a dar inicio con una semblanza de don Guillermo Alvarado Induni. Él es doctor en geología con más de 4 décadas de trabajar en los volcanes de Costa Rica, profesor de la Universidad de Costa Rica y funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias, miembro de la Academia de Geografía e Historia, de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas. Posee más de 250 publicaciones indexadas y 12 libros. Hablar de don Guillermo, pues nos llevaríamos aquí gran parte del seminario. Hay un montón de cosas más en las que él participa, en las que él trabaja y en las que él nos ayuda. Pero para no quitarle más tiempo al tema que es tan importante, pues vamos en este momento a darle la palabra y la pantalla a don Guillermo. Don Guillermo, muchísimas gracias. Un placer tenerlo con nosotros y el auditorio es suyo. Cualquier cosa que necesite, ahí estamos a la orden. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Claramente con la Editorial Tecnológica tengo años de colaborar ahí, de participar, colaborar. Algunos de mis primeros libros y publicaciones fueron con la editorial, lo cual agradezco mucho y guardo un cariño bastante especial en ese sentido. Bueno, vamos a hablar sobre el libro que recientemente salió este año, Costa Rica y sus volcanes. ¿Cómo y por qué nace el libro? Digamos, es una pregunta que uno siempre hace sobre buscar las raíces del libro. Bueno, este es el lado izquierdo, superior izquierdo, es el catálogo de volcanes que salió hace bastantes años, 1900, en la década de los 60. Y hablaba bastante poco sobre los volcanes de Costa Rica. Es el catálogo mundial. Yo lo tenía, todavía lo tengo, lo guardo con gran cariño, y entonces había muy poca información sobre los volcanes. Después estaba este otro documento en la parte central del vulcanólogo costarricense Rodrigo Sáenz, que es Aparatos Volcánicos y Fuentes Termales de Costa Rica, que traía alrededor de 68 volcanes o cuerpos volcánicos en Costa Rica, de bastante ilustrativo en ese sentido. Lo consulté estando ya en el colegio, pero era de tipo telegráfico, es decir, con muy poca información. Y después apareció el libro de Miguel Salguero, con cual una persona que yo aprecio mucho en el sentido que rescató mucho la parte histórica y geográfica de Costa Rica. Era un periodista, un andariego, ¿no? Pero rescató mucho lo del ser tico. Y él sacó el libro sobre volcanes de Costa Rica. Él mismo decía pues, que él no era científico, pero trató de rescatar algunos de los aspectos. Estos 3 libros o estos 3 documentos fueron parte de la inspiración que llegó. Bueno, Costa Rica ocupa un libro más completo, con mayor información en ese sentido sobre nuestros volcanes, que es parte del patrimonio costarricense. Y bueno, mis primeros contactos con los volcanes. Acá tengo fotografías mías históricas en el lado superior izquierdo, jugando en una charca de agua con unos barquitos que salían en Conflex en ese entonces, y uno los armaba. Y esa charca de agua es en el lugar que fue destruido de Taras de Cartago. Justamente después de la destrucción de Taras, ahí se abre el camino y quedaron algunas charquitas de agua. Y bueno, yo estaba jugando ahí en las charcas de agua. Lo que no sabía es que años después iba a estudiar esos eventos, esos depósitos. En la parte central, mi primera visita al volcán Irazú.
algunos pocos años después de la erupción, muy poquitos años después de la erupción acá del volcán Irazú, y en la parte superior derecha, mi primera roca que recolecté justamente antes de que se formara el gran embalse de lo que es Cachí. Ahí hay un paseo, bueno, y en la parte inferior, ahí también en los diques de Tara, y una de mis primeras visitas al volcán Irazú, cuando se podía bajar al cráter de la Laguna Botos, que se puede llegar justo al borde de la Laguna Botos, pues ahí estoy, digamos, y estos fueron mis primeros acercamientos a los volcanes, lo cual me fascinaban, y también generaban temor en ese sentido, y muchas preguntas, más preguntas que respuestas, como se dice ahora. Y bueno, yo inicié como coleccionista. Desde que era niño, alrededor de los 8 años, que por lo menos tengo algunas ideas como coleccionista de rocas y minerales, fósiles también ahí, y tratando con libritos dirigidos a niños, adolescentes, pues con eso fueron mis primeras fuentes de aprendizaje. Y ahí tengo un dibujo de la escuela de cuarto grado, donde ya yo estoy con una piqueta recolectando algunas muestras de roca y jugando al geólogo, ¿no? O acá también en el cuarto grado con una erupción volcánica y un cometa y los dinosaurios en ese sentido. Pues todo eso era parte de los niños. Y bueno, en aquel momento pues mi familia pensaba que era tan solo una afición de niño. Y esa afición se mantuvo por los años y los años. Y después dijeron, ay Dios, qué torta, va a estudiar geología. ¿Y qué es geología? No, ¿qué es eso? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué va a hacer? No. Y bueno, es parte de, y ahí seguí, y en realidad no cambié. Mantuve esa vocación, llamémosla ahora, de niño, de estudiar la naturaleza y de tratar de aprender más. Y eso tuve la dicha aquí en Costa Rica, sin ninguna duda, con el nivel académico. Bueno, siendo estudiante, en lugar de ir a la playa, porque no me dejaban ir a la playa porque era muy peligroso ir solo, pues entonces me iba a las selvas. Lo que no sabían es que era peor, que era mucho más peligroso, ¿no? Porque íbamos sin mapas, con una brújula, bueno, con algunos mapas, con algunas brújulas ahí improvisadas, sin ninguna experiencia, lo que era andar en el campo. Y esto es de adolescentes en el colegio que nos íbamos a zonas remotas, que cuando hoy día voy con los colegas y le digo que yo estuve ahí, me dicen, santo Dios, ¿cómo fue posible que vinieras aquí hace 30 y pico de años? Si ahora es remoto, ahora en aquel momento. Y ahí tenemos una de las minas de la Junta de Avangares, acá, explorando las minas, lo cual era sorprendente, aquí en el volcán, al pie del volcán Platanar, un paseo que fueron largas horas de caminata y acampando. Siempre que acampábamos teníamos problemas porque era la lata de atún, unos macarrones, y siempre nos topaba lluvia, ¿no? Así que de parte... Y acá lo que es el túnel Surquí, parece mentiras, este es el túnel Surquí. Esto era las primeras excavaciones del túnel Surquí, y ahí estoy de visita viendo según yo, viendo la geología. Entonces pues yo no sabía nada más veía un poco de piedras ahí, pero me parecía muy interesante. Hay una fotografía histórica del túnel Surquí. Ahí en las minas de Avangares también, lo cual era sorprendente aquel entonces, con una explotación bastante intensa. Y así hicimos diferentes paseos a Río Cuarto, la Laguna Ule, Volcán Porvenir, Río Oro de Santana, La Carpintera, etcétera, durante el colegio. Tuve la oportunidad que los profesores del colegio pues me apoyaron bastante en esta iniciativa, en esta naturaleza, haciendo obviamente en aquel entonces como ahora de moda estudiar medicina, derecho, ingeniería, y no tanto una carrera que era totalmente exótica, rara como lo que era geología, y mucho menos estudiar los volcanes. Y bueno, claramente uno no se forma solo. Tiene que haber un apoyo familiar en ese sentido, y eso claramente lo tuve de mis padres, de todos mis hermanos, familias, sobrinos, etcétera, en tomar esa decisión de estudiar una carrera, digamos, un poco, en ese momento, un poco exótica, un poco rara, y qué iba a ser del futuro. Bueno, por dicha, no me ha ido mal hasta el momento. Y entonces el apoyo familiar no hay duda que es importante en la generación de esto, y el fruto también es el libro como tal. Pero también uno no se forma solo, no solo corresponde con el apoyo familiar, sino también el apoyo de amigos y profesores, al fin y al cabo. Pues varios profesores, bastante de ellos todavía con nosotros, algunos ya mayores, tanto italianos como alemanes, fueron, y también costarricenses, claramente, estadounidenses, pues me dieron el apoyo y la formación que uno requería, ¿no?
Y en ese sentido, pues soy parte de una escuela mezcla, de una escuela italiana, alemana, estadounidense y costarricense. Soy parte de esa mezcla donde traté de capturar lo mejor de cada uno de ellos en todo ese sentido. Y mi formación, pues obviamente está ligada mucho a ese tipo de estudios que realicé en los diferentes lugares, y agradezco profundamente a esto y otro montón de personas más que no podría poner aquí en la lista, pero en parte están agradecidos en los diferentes libros. Y bueno, una de las motivaciones de ser geólogo y vulcanólogo en parte pues son el disfrute al aire libre, disfrutar de paisajes bucólicos y prístinos que hay en diferentes sectores, en Costa Rica, en diferentes Latinoamérica, en realidad en todo el mundo hay todas estas bellezas naturales. Y el geólogo, pues la parte es que no solo ve el paisaje, sino que lo interpreta, puede leer qué dice ese paisaje, qué le indica ese paisaje. Eso es parte del entrenamiento que uno lleva, la información que el paisaje habla. O sea, no solo es ver el paisaje como una fotografía o como algo bonito, sino también la información que aporta ese paisaje. Y entonces nosotros somos entrenados en lo que es geología a leer, a hacer una lectura pétrea del pasado. Justamente es una lectura pétrea del pasado lo que hacemos. Un ejemplo que traigo acá es la famosa piedra Rosetta que se encontró en Egipto, donde antiguamente no se sabía lo que significaban los jeroglíficos, no se tenía la menor idea, simplemente eran figuras, hasta que apareció esta piedra Rosetta, que venía el mismo texto traducido, el mismo texto en 3 idiomas, en griego uncial, en demócrito y en jeroglíficos. Y esto sí se conocía el significado hoy día. A partir de esos textos, pues se logró traducir y entender los jeroglíficos hasta la fecha de hoy, ¿no? Y bueno, el geólogo justamente lo que hace es, y el vulcanólogo en particular, pues estudia las capas de la Tierra, que son libros al fin y al cabo. Le faltan hojas, falta periodos. Él tiene que interpretar cuáles hojas faltan, cuál es la edad, cuál es la página de esas hojas. Al igual que uno toma un libro y puede empezar desde la primera página hasta el final, pues en geología esta última página justamente corresponde con la parte más inferior de cualquier estrato y la primera página pues corresponde con la parte superior. Hay toda una historia que uno puede reconstruir ahí. Y también pues hay diferentes maneras de leer, como esto es el lenguaje para los no videntes, digamos, en un parque nacional, donde se logra saber. Es decir, hay diferentes maneras de uno leer el paisaje y la naturaleza, y en eso recibe uno el entrenamiento. No solo recibe un entrenamiento en lo que leer el paisaje y las diferentes historias y capas geológicas de un volcán o de una región, sino también uno funciona como un médico de los volcanes, en el sentido que ausculta el volcán, trata de entender qué es lo que está pasando adentro del volcán, como midiendo los gases, midiendo los flujos, ya sea las coladas de lava, los flujos termales, midiendo la sismicidad, que sería el equivalente a las palpitaciones del corazón, midiendo la temperatura, si la temperatura es normal, si la temperatura es anómala, si la temperatura incrementó. Es decir, uno al fin y al cabo funciona como un médico del paisaje y como un detective que reconstruye la escena del crimen. En el caso de una erupción pasada o antigua, pues esa es la función del geólogo, de reconstruir los eventos antiguos. Bueno, una parte muy importante del libro fue que a lo largo de toda mi vida, de toda mi carrera, pues he dado montones de charlas a guías turísticos, a público en general, a guardaparques, a científicos claramente, también profesionales. Y todos ellos hay algunas preguntas en común que se realizan. Hay preguntas que siempre son repetitivas, que vuelven a ocurrir. Y todas esas preguntas las fui recabando y traté en este libro de compilarlas y de contestarlas a lo largo del libro. Entonces, en este sentido, pues el libro es un buen documento para los guías turísticos y también para el público en general, los estudiantes y todo eso, porque traté, obviamente uno no es perfecto, pues de darle explicación a todo este tipo de personas. He dado en los últimos años charlas quizás a más de 2,000 personas en los últimos años, no cuento las anteriores. Y entonces todo esto pues fue carbón para alimentar estas páginas del libro. Los pasos del libro pues llevó a una nueva recopilación de la información, a una revisión de la información que se extendió del 2009 al 2012, no fue a tiempo completo, por eso
se dilató bastante, la preparación del borrador del 2003 al 2015, la presentación del borrador a la editorial de la UCR, originalmente en agosto del 2015. Ese borrador fue revisado, fue devuelto, se hizo la entrega nuevamente del borrador en el 2016, se llenaron los formularios de participar en la editorial de la UCR, después participaron la editorial del Tecnológico y la editorial de la UNA en diciembre del 2017, y después vino la parte más laboriosa, que fue la diagramación y revisión de las galeras. Galeras era el término antiguo que se utilizaba para las impresiones de los libros, que se extendió del 2018 al 2020. Finalmente el libro sale al público en el 2021. Aquí hay un gráfico muy interesante que ni yo lo sabía, pedí realizarlo, donde vienen los diferentes libros en los cuales yo he participado, diferentes libros que he escrito. En celeste los libros que son de mi completa autoría, y en morado los libros que son en coparticipación con otros colegas, ¿no? En morado. Y vemos pues que hay algunos periodos donde hay varios libros que saqué cercanos, hay algunos lapsos entre los libros, ¿no? Nuevamente hay una acumulación de libros acá en este sector que logré sacar, pero es muy interesante aquí este gap o esta brecha en los libros que yo produzco. Digamos, ahora estoy trabajando en 2 libros más, después de que salí de este. Uno no aprende, sigue siendo masoquista, pero vean que aquí hay prácticamente un lapso bastante grande en la producción y este fue justamente el lapso en el cual estuve trabajando en este libro, que me llevó más tiempo del que yo hubiera presupuestado mentalmente, pero claramente retribuyó en una muy alta calidad. Es uno de los libros que ha llevado más alta calidad de los que yo he sacado en la revisión, en el contenido y ese tipo de cosas. Y bueno, la vulcanología, uno de los aspectos interesantes es que hoy día con el internet también tuve acceso a un montón de documentos que yo anduve buscando en Alemania y en otros países, documentos históricos antiguos, que no tenía acceso a esos documentos. Y hoy día uno con el internet o con Amazon o con diferentes medios puede tener acceso a esos documentos históricos que son muy valiosos y hay que rescatarlos. Pues eso fue justamente lo que tuve la ventaja de rescatar, un montón de documentos antiguos, alemanes, italianos o lo que sea. Y aquí hay un recuento del número de publicaciones, por ejemplo, que la Revista Geológica de América Central por temas ha sacado a lo largo de más de 30 años. Vemos que es muy interesante que el tema de la volcanología ocupa el primer lugar de artículos en ese sentido. Entonces vemos que hay un aspecto ahí bastante importante, y claramente los artículos de volcanología han ido creciendo con los años. Cada vez son más artículos, más gente que está participando en este campo. Pasó de ser un campo exótico a un campo donde hay mucho interés y mucha participación. Acá tenemos los 4 libros de volcanes en los cuales yo he trabajado. Desde el primer libro en 1989, el otro en el año 2000, que tenemos acá, 2009, y el presente del 2021. Y aquí hice un diagrama también para mi propio, digamos, para mi propio entender, sobre el número de cuadros que cada libro tenía, el número de figuras que cada libro tenía, el número de mapas que también cada libro tenía, el número de fotografías en blanco y negro, fotografías a color, el número de páginas y el número de referencias bibliográficas. Sí, es muy interesante, por ejemplo, acá, bueno, el número de fotografías a color se incrementó muchísimo en este libro. Son fotografías de alta calidad, de alta precisión, incluso de página completa, de 2 páginas. O sea, eso no lo había logrado con los libros anteriores. El número de páginas del libro son prácticamente 1000 páginas. Este libro es uno de los libros más grandes que yo he sacado. Solo hay otro anterior que también tiene alrededor de 1500 páginas. Un libro en inglés en coautoría, en el cual soy editor. Y el número de referencias es muy interesante, que el número de referencias va, si uno ve aquí, la curva del número de páginas va casi paralelo al número de referencias. Es decir, una página más, una referencia más. Es muy interesante. Esto fue una casualidad. Esto yo no me había dado cuenta, pero lo que quiero mostrar aquí es que el número de páginas, el número de referencias y el número de fotografías a color, sin lugar a duda, enriqueció muchísimo la última edición del libro. Y bueno, el libro está escrito en un lenguaje, llamémosle vernáculo. Es una rara combinación del libro entre un lenguaje, digamos, naturalista, coloquial, escrito así, con un matiz científico. El libro yo no traté de bajarle el matiz científico, pero tampoco hacerlo inentendible para las personas. El libro está dirigido para un público amplio.
Un público que va de escolar hasta profesional. Tiene información científica ahí metido, pero escrita de manera, traté de manera agradable. Es lo que se denomina la literatura naturalística. Y bueno, este libro está dirigido en buena parte tanto a profesionales como a guías turísticos, a gente que esté interesada sobre conocer sobre nuestros volcanes. Y bueno, uno de los aspectos fundamentales, incluso entre los pilares de la gestión del riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia, es la educación. La educación es fundamental. No podemos olvidar, la educación es lo que nos hace, lo que nos puede hacer diferentes en muchos sentidos. Aquí Malcolm X dijo que la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Eso es importante en ese sentido. Entonces el libro tiene muchos aspectos históricos, documentales, información cuantitativa, estadística en esos aspectos, pero que es dirigido hacia un público amplio. Y bueno, el libro finalmente da la luz. 3 editoriales se unen para constituir el libro, que es la editorial de la UCR, la editorial de la Universidad Nacional, la editorial tecnológica de Costa Rica. Se unen para sacar el libro, una tremenda participación en ese sentido. Y también se contó con la colaboración financiera de la Academia de Geografía e Historia, para la Academia Nacional de Ciencias, el Colegio de Geólogos de Costa Rica, y 2 colegas y amigos que aportaron también financiamiento económico para el libro, de buena voluntad de ellos. Esto hizo posible de que el libro bajara de precio, y sin embargo el precio es un precio alto. Yo no estoy, ¿cómo se llama? No estoy ajeno a eso, que es un precio, anda en 50,000 colones. A veces lo han vendido también en oferta en precios mucho más cómodos. Pero para un libro de 1000 páginas, full color, o sea, totalmente a color, de alta calidad, en ese sentido, pues 50,000 colones lo vale, especialmente para aquellos que trabajan en turismo. Por aquello quiero decir de que, bueno, el libro pesa 4 kilogramos, es decir, no es un libro como para andarlo así debajo del brazo, es un libro bastante pesado, son 4 kilogramos. Y para bajar el precio del libro, yo doné los derechos de autor, es decir, yo no recibo por aquello ningún bien económico por este libro, para que quede claro en ese sentido, una carta donde doné los derechos de autor, y con esto logramos bajar aún más el precio del libro, no solo con las donaciones, sino con haber yo no recibir ningún dinero por lo del libro. Bueno, vamos a hablar sobre el contenido brevemente. El contenido del libro pues tiene claramente unos agradecimientos, la presentación del libro, el prefacio, aspectos metodológicos que, aunque no es normal de un libro, sí decidí que era importante ponerlo. Y bueno, el colega y amigo José Viramonte, que es argentino, años de conocernos y de trabajar juntos, pues me hizo la presentación del libro. Es un vulcanólogo muy famoso a nivel latinoamericano. Fue el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Volcanología. Y él hizo la presentación del libro, lo cual agradezco muchísimo y le da mucho valor en este sentido al libro. En el libro también participaron, fue revisado por 39 profesionales del libro, con diferentes especialidades. En función del tema del libro, yo le pedí a diferentes profesionales que lo revisaran. Llámese geólogos, biólogos, microbiólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, físicos, químicos, geoquímicos, arqueólogos, geógrafos, historiadores, gestores de riesgo, periodistas, expertos en arte y cultura. Todos ellos enriquecieron y corrigieron el libro. Obviamente yo no puedo dominar todo lo que está en esa información en el libro. Y entonces solicité ayuda a esos amigos, los cuales me dieron la revisión para darle un nivel mejor al libro en ese sentido y tratar de que no fueran tantos hierros como puede ser normal en un libro. Y bueno, este libro sale justamente en el año del bicentenario, ¿no? Que eso es importante, donde participaron las 3 editoriales, lo cual agradezco mucho en ese sentido con la finalidad. Y bueno, la finalidad de uno como profesor es obviamente no solo educar, sino pasar la antorcha hacia las nuevas generaciones. Y eso es importante en ese sentido. Hoy día hay un grupo de estudiantes que se han formado en mayor o menor grado bajo mi tutela, y obviamente la idea es que espero que tomen la antorcha con mucha mejor propiedad de lo que yo lo he hecho en ese sentido. Bueno, el libro también tiene un capítulo, el primer capítulo habla sobre las raíces de la vulcanología, el fuego ígneo relacionado con la mitología y también con la religión, porque está muy relacionado. La Atlántida, que siempre ha fascinado a la gente, y su eventual relación con el éxodo bíblico. Los volcanes y la ciencia que lo estudia, en ese sentido. El libro tiene
bastante cuestiones sobre mitología, sobre el origen de la vulcanología, cómo nacen de manera simplificada. También tiene un apartado sobre la tectónica de placas y el magmatismo, cómo se originan los volcanes, cómo la tectónica de placas llega a generar los volcanes, la forma de los volcanes, por qué tienen tal forma, por qué unos volcanes tienen una forma, por qué otros. Volcanes vivos y muertos, volcanes activos, dormidos y extintos. Vienen en el libro todas esas explicaciones que tratan de aclarar diferentes aspectos. También otra parte del capítulo 3 habla de los volcanes y su entorno natural y los seres humanos. En ese sentido, trato de hablar de la colonización biológica de los volcanes y la formación de suelos. Los suelos son importantísimos para nuestro medio y tenemos que protegerlos. También hablo de los organismos extremos que viven en las fuentes termales o en las aguas muy ácidas de nuestros medios volcánicos. O sea, y aún así viven organismos que son particulares, muchos de ellos especies nuevas. Las rocas y minerales que han sido útiles para el ser humano. O sea, nosotros no podríamos vivir sin los metales. Eso es imposible. Dependemos demasiado de los metales, todavía dependemos mucho de lo que es el petróleo. Y claramente el oro fue lo que generó la primera economía nacional, base para después que generara la economía cafetalera. Pero el oro fue la primera bolsita de dinero con la explotación de las minas del aguacate. Bueno, viene la explicación del origen de los lagos volcánicos y el por qué tienen esos colores que varían mucho como un caleidoscopio. Las aguas subterráneas que nos aportan más del 40% de las aguas subterráneas de medios volcánicos, aportan gran parte del agua a nivel del Valle Central y de otras regiones. Las aguas minerales y termales, que Costa Rica tiene un paraíso en ese sentido, que todavía puede explotar y aprovechar más de lo que son las aguas termales. La energía geotérmica, ya sabemos, Costa Rica ocupa el 9º lugar a nivel mundial en la explotación de la energía geotérmica, un puesto bastante importante ahí. Y bueno, claramente el riesgo y la amenaza volcánica, pues se habla dentro del libro y se desarrolla. Ahí. Acá tenemos ejemplos de cómo los lagos volcánicos cambian de color en función de su actividad eruptiva, en función de la composición química de las aguas y en función de la actividad biológica y de sedimentos. Parte de esto está explicado en el libro. Obviamente no está totalmente abarcado, o sea, siempre hay dudas, siempre hay preguntas que quedan abiertas, pero traté en buena parte de explicarlo dirigido a un público. También es muy interesante este ejemplo del volcán Irazú, que es lo que se denomina la cueva de los minerales. Una cueva que tiene unos minerales rarísimos a nivel mundial. Vean aquí la belleza de los minerales. La cueva se ubica en este sector. Aquí está la caverna. Acá. Es un sector bastante peligroso, es inestable, se está deslizando constantemente. No recomiendo a las personas ir. Incluso ya los colegas que iban ahí con cierta frecuencia, pues ya dejaron de ir, porque es un lugar bastante peligroso. Pero vean la belleza de las estalactitas, son únicas a nivel mundial prácticamente en ese sentido. Hay una serie de minerales. Y bueno, esta cueva de los minerales es muy interesante porque la laguna del volcán Irazú, cuando se forma, cuando no está seca, pues aporta el agua que justamente está alimentando parte de estos minerales en estas cuevas que se ubican acá. Tenemos 3 cuevas, la cueva de los minerales, la cueva de los mucolitos y la cueva del pisote espantado. Y acá tenemos el famoso río sucio que después viene a salir a la carretera 32, justamente con sus colores cargados de hidróxidos y óxidos de hierro, por una actividad biológica también bastante intensa en ese sentido. Y bueno, esta cueva de los minerales encontraron más de medio centenar de minerales de tipo principalmente sulfatos hidratados de cobalto, zinc, magnesio, sodio, hierro y níquel, incluyendo azufre nativo. Es una cueva única en el mundo por su cantidad de minerales y por su particularidad, lo cual ameritó que fuera publicado en esta revista internacional donde también participé junto con varios colegas y amigos, por la espectacularidad que tenemos ahí, por la belleza que tenemos en lo que es a nivel nacional. Parte de esto se habla en el libro de manera resumida, pero por lo menos se ponen las referencias para que la gente también pueda consultar. Bueno, el volcanismo también tiene una esfera socioeconómica y cultural, sin ninguna duda. Entonces hablo en breve sobre América Central y también sobre Costa Rica. Trato de hacer una actualización en breve sobre Costa Rica al día de hoy.
desde su parte histórica en los últimos 200 años de una manera sucinta, breve. También se habla de cuántos volcanes hay en Costa Rica, incluyendo el vulcanismo antiguo, el vulcanismo reciente. Y en el libro incluyo también cosas artísticas como estas caricaturas que hay aquí de alrededor de 1910, obras de arte de pintores famosos costarricenses, las monedas de Costa Rica con sus escudos que tienen relación claramente con los volcanes. El escudo nacional nace de los volcanes, o algunos billetes antiguos donde incluyen volcanes como posiblemente es el volcán Turrialba, o este es el primer documento de una erupción volcánica en Costa Rica, escrito por el gobernador español Diego de la Haya. Es el primer documento donde se habla de una erupción volcánica en 1723 del volcán Irazú. Todo eso viene incluido en el libro y explicado. También se habla en forma breve sobre el vulcanismo submarino que llegó a edificar Costa Rica. Costa Rica inició primero como un vulcanismo submarino, como lo presento en estas imágenes acá, que son de otros países, pero gran parte de lo que es el territorio nacional, el territorio pacífico, todo lo que está en verde aquí, pues es un vulcanismo de fondo oceánico, relacionado con volcanismo de fondo oceánico que se desarrolló entre 140 millones de años atrás y 40 millones de años atrás. Entre 140 y 40 millones de años atrás, pues tenemos ya estas exposiciones geológicas de este vulcanismo submarino que está expuesto por la tectónica de placas. La tectónica de placas levanta esos volcanes, levanta en ese sentido, y bueno, está dando ahí todas estas exposiciones que son bellezas, que son particularidades y que las podemos visitar muy sencillo. Tenemos las vías de acceso, pese a que nos quejamos de las carreteras, comparado con otros países, podemos accesar a esos lugares de manera bastante sencilla. Y si no, pues hacerlo como un turismo de aventura. Bueno, también se habla sobre la Ciudad Blanca de Liberia, por ejemplo. Liberia se le llama la Ciudad Blanca justamente por la erupción más grande que se tiene registrada en Costa Rica, producto del abuelo del volcán Rincón de la Vieja, lo que se denomina el volcán Alcántaro. El volcán Alcántaro era el abuelo del volcán Rincón de la Vieja hoy día. Ese volcán generó una gran erupción que cubrió todo lo que hoy día conocemos como la provincia de Guanacaste. Lo cubrió con capas de ceniza con espesores entre 5 hasta más de 100 metros de espesor de cenizas, de estas cenizas blancas que tienen un mineral acá que se denomina biotita, que brilla, y justamente en algunos sectores de Liberia lo utilizan como arenas para construcción. También tienen un mineral de cuarzo, que son estos gránulos aquí, que lo utilizan para las construcciones en ese sector de Liberia. Entonces la Ciudad Blanca de Liberia, al fin y al cabo, está muy relacionada con el vulcanismo. El libro también habla sobre los mitos y las leyendas, donde el mito suele ser una narración en un lenguaje simbólico que alude generalmente a cómo se originó el universo, los seres vivos, las creencias, los ritos del pueblo. Este se ocupa sobre todo de los dioses, los mitos, pero también hay otros tipos de mitos. No vamos a hablar acá, pero hay otros tipos de mitos. Y la leyenda, por su parte, es una narración o colección de narraciones tradicionales, las cuales suelen, a partir de situaciones verídicas, nacer a partir de situaciones verídicas, pero se le agrega parte de ficción. En síntesis, tanto la leyenda como los mitos admiten la posibilidad de haber sido inspirados en un hecho real, en un acontecimiento real. Entonces uno tiene que separar entre lo que es ese acontecimiento real de lo exagerado. Y aquí hay un caso muy interesante de una leyenda que se denomina el celaje lila, que habla de un campesino de San Rafael de Escazú que durante la madrugada quedó maravillado por el color morado del sol, las nubes de color lila y su reflejo sobre el bosque de iguales tonos, de tono lila. Bueno, resulta ser que durante la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, las cenizas le dieron la vuelta al mundo 3 veces y se generaron celajes sumamente particulares. Y uno de los colores de los celajes fue justamente el color lila. Entonces la pregunta que nace aquí es si esta leyenda estará inspirada justamente con esta erupción del Krakatoa al otro lado del mundo, pero que llegó a cambiar el color de los celajes durante un tiempo, incluso en Costa Rica, generando esta hermosa leyenda de la leyenda del celaje lila. De eso hablo en el libro, de bastante leyendas. Recopilé todas las leyendas que tenía a mano relacionadas con los volcanes. Y bueno, claramente hablo de los volcanes de la cordillera de Guanacaste. Aquí una imagen infrarroja del volcán Rincón de la Vieja, acá con sus diferentes cráteres. Y de cada volcán, no vamos a hablar acá, pero de cada volcán hago una tabla resumen al inicio.
Esa tabla de resumen habla sobre el tipo de volcán, los nombres antiguos y la toponimia, de dónde viene el nombre, cómo se le llamaba antes, la altura y altitud. La altitud es sobre el nivel del mar, la altura es sobre el nivel del terreno circundante. Entonces, para cada volcán pongo la altitud y la altura, la localización geográfica, el área y volumen de ese volcán, o sea, qué tan extenso es el volcán y qué tan gordo, por así decirlo, cuánto es el volumen en kilómetros cúbicos. La edad hasta el momento máxima estimada del volcán, puede ser un poco más viejo, pero esa es la edad que manejamos. ¿Cuál es la composición de la lava de ese volcán? ¿Cuál es la actividad prehistórica que ha tenido predominante? ¿Cuál es la actividad histórica que ha tenido ese volcán? La actividad secundaria, llámese fumarolas, fuentes termales, el estado actual, si es un volcán activo o está dormido, el índice de peligrosidad volcánica y si es una zona protegida o no por alguna de nuestras áreas de silvestres de protección. Claramente hablo también sobre la región de Arenal, incluyendo el conocido volcán Arenal y el volcán Chato, los cerros Los Perdidos, se incluyen ellos, la cordillera Tilarán y montes del Aguacate, donde aunque no hay volcanes activos, digamos, pero también hablo sobre estos cerros, incluyendo el famoso Cerro Pelado, que se ha vuelto un lugar turístico. Pues también en el libro ahí incluyo toda una descripción histórica y geológica de lo que se sabe sobre ese famoso cerro que se ha vuelto muy turístico, muy famoso. De la cordillera volcánica central, pues claramente también se habla de los diferentes volcanes. Documentos históricos, también trato de incluir algunos documentos históricos como esta carta de una compañía petrolera que durante la erupción del volcán Irazú le propuso al gobierno de Costa Rica, yo tengo la carta original, le propuso al gobierno de Costa Rica realizar un pozo petrolero para que la energía saliera por ese pozo. Por dicha que el gobierno le dijo que no a esta compañía petrolera de los Estados Unidos. Pero esta es la carta original. Yo al principio yo pensé que esto era una leyenda, un mito, inventado por la gente de ese entonces, hasta que logré dar con la carta original de ese evento que le incluí en el libro. Y es muy interesante. Acá tenemos una imagen del volcán Turrialba. Acá. Estos son los cráteres del volcán Turrialba principales. Hay una gran depresión acá del volcán Turrialba mirando hacia el sector Caribe. Y bueno, claramente una erupción del volcán Turrialba en su momento cuando estaba en su apogeo de actividad. También hablo sobre volcanes de las llanuras del norte, las llanuras del Caribe. Ahí tenemos varios volcanes inactivos hoy día, como es el Cerro Tortuguero, acá, en el sector Caribe, o los volcanes de Aguasarcas, los conos de Aguasarcas, justamente en los alrededores de la ciudad de Aguasarcas, que es una serie de volcancitos bastante bonitos, dicho sea de paso. De la cordillera de Talamanca, aunque no tiene volcanes activos, también hablo de los cerros volcánicos que hay ahí, extintos, ¿no? Y de las riquezas naturales que tiene ese sector, sin ninguna duda, así como también incluyo en el capítulo 11 sobre la cordillera volcánica más grande que tiene Costa Rica y la más grande de América Central, que es la cordillera submarina volcánica del Coco. La cordillera del Coco engrandece el área de nuestro país en una mayor proporción. Costa Rica en estos momentos es el país más grande de América Central, si se toma en cuenta el área marítima que tiene que ser tomada en cuenta en nuestra geografía. En nuestra geografía no solo tenemos que hablar del área continental, sino del área marítima y las riquezas que ahí encierran, tanto riquezas históricas como riquezas pesqueras y de otros tipos de recursos. Pues en el libro incluye un apartado sobre esta cordillera volcánica submarina, su origen, su conocimiento acá. Parte de todo este es el sector que pertenece al área marina costarricense y el otro sector es compartido con Ecuador en las Islas Galápagos. Justamente acá tenemos una pareja de volcanes submarinos que se llaman los volcanes EVA, que tienen restos de un cráter, como se observa acá. Estos volcanes, aunque son submarinos, son justamente este par de volcancitos que tenemos acá. Tienen un tamaño parecido al volcán Arenal. O sea, si este volcán, aunque es submarino, tiene un tamaño parecido al volcán Arenal. Bueno, y aquí estoy en una exploración de la isla del Coco, que tuve la dicha de visitarla ya hace sus años. Y también incluí el capítulo 12 sobre los volcanes falsos. Es decir, volcanes que la gente llama volcanes y del todo no lo son. O sea, volcanes que no hay, digamos, ningún soporte científico para llamarlos volcanes en ese sentido. Entonces ahí incluyo una serie de cráteres, de volcanes, de todo ahí, digamos, para desmitificar en ese sentido, para aclarar a la gente. Eso no quita que no tengan belleza paisajística, naturalística de otro sentido, ¿no?
Y bueno, esta frase a mí me gusta mucho, que es don José Fidel Tristán, que en parte me motiva en ese sentido mucho. Dice que para amar bien la patria es necesario conocerla en sus menores detalles. Hay grandes proporciones del territorio que no conocemos o apenas tenemos de ella noticias muy vagas. Se siente tristeza, esto él hablaba en 1921, al considerar que nosotros los costarricenses amemos tampoco la patria, desconociéndola en sus menores detalles. Atribuye esta indiferencia a la falta de una buena orientación científica en nuestra juventud. El estudio de la flora, la fauna no ha penetrado aún en estas faldas de los volcanes, en este caso se refería al volcán Rincón de la Vieja, y los indicios arqueológicos no nos son desconocidos, ni aún referencias geológicas tenemos. Lástima que nuestra juventud no tome más interés en estos asuntos. Bueno, ya yo no soy joven, pero empecé joven en ese sentido, y he tratado a lo largo de los años de tratar de llenar este vacío que hablaba este investigador que admiro mucho, don José Fidel Tristán. Hoy día pues estoy colaborando con la Comisión Nacional de Emergencias en realizar más estudios de lo que es peligro volcánico hacia el país, dejar esa documentación que sirva de fruto para la planificación territorial, para la toma de decisiones y para los parques nacionales. Y bueno, ya también algunas personas no están con nosotros durante la edición del libro. Algunas personas nos dejaron, amigos, familiares, colegas. Estos son algunos de ellos que durante la edición del libro, pues no he tenido la dicha que estén con nosotros para compartir sobre este libro en ese sentido. Bueno, aquí hay información del libro que después les van a dar a ustedes, ahí les van a dar con mayor información. Lo venden en la editorial del Tecnológico, también en la editorial de la UCR y en la editorial de la Universidad Nacional. Ahí está parte de la información. Ustedes pueden, ahora creo que les van a dar más en extenso. Y bueno, muchas gracias. Y acá tomo esta frase de Alexander von Humboldt, del cual yo di varias charlas y leí bastante. Y la verdad es que yo sé que es un personaje, un naturalista que ha servido de inspiración para todo el mundo, pero hasta que me metí en la mente de él y leí parte de sus aportes. Es increíble, y esta frase me gusta mucho porque responde mucho a lo que es este libro en general. Mi verdadero y único propósito será investigar las fuerzas naturales interconectadas y entrelazadas y ver cómo el mundo natural, inanimado, ejerce su influencia sobre los animales y las plantas. Justamente como geólogo, hoy día estoy trabajando con biólogos también para tratar esta interrelación del mundo inanimado, que sería de la geología inanimada en cierto sentido, ¿no? Cómo esta llega a influir la biota, la flora y la fauna de nuestro país, la distribución, y hay una intrínseca relación muy, muy fuerte en ese sentido. Pues ya Alexander von Humboldt tenía esa visión que era adelantada para la época. Muchísimas gracias por una charla tan entretenida y para darle el verdadero valor que este libro tiene, ¿verdad? Vamos a empezar con Michael Corella, que nos escribe desde Facebook. La primera, si el Orosi, Cacao y Pedregal no cuentan con actividad secundaria, como fumarolas y sulfataras, esos volcanes entran como los más antiguos. Del volcán Orosi tiene una edad parecida al resto de los volcanes de la cordillera de Guanacaste. Solo hay un sector donde hay un reporte de olor a azufre, pero no se ha logrado encontrar la salida. Efectivamente no tienen solfatara, ni aguas termales, ni prácticamente nada en ese sentido. Pero todavía falta por investigar cuándo fue la última erupción del volcán Orosi. Orosi en realidad, porque lleva acento en la I, ¿no? Orosi. Y del volcán Cacao por el estilo. Todavía para realizar ese tipo de investigaciones no solo se ocupa buena fuerza de voluntad, que de eso la tengo todavía, pero también se ocupa financiamiento económico para realizar las dataciones radiométricas de carbono 14. Y entonces, pues todo esto lleva dinero. Hoy día estamos trabajando en otros volcanes poco conocidos, o se va a empezar a trabajar, como son el volcán Platanar, el volcán Barba, y continuar con otros volcanes también, de los cuales todavía no teníamos la historia completa, que son importantes porque son activos o pueden activarse en un corto plazo. Pero sí, la idea justamente es continuar con estos volcanes. No es el volcán más antiguo, digamos, de la cordillera de Guanacaste, pero sí no hay registros de actividad histórica, no hay un evento, no sabemos cuándo fue la última erupción. Y sí es cierto lo que él dice, no hay actividad de fuentes termales ni fumarolas. Muchas gracias. Nos pregunta Raquel Cascante desde Los Ríos de Upala. Los volcanes van evolucionando y aumentando en información e intensidad. Esto por lo visto en la última erupción del Rincón de la Vieja.
En esta erupción se tuvieron o se dieron eventos que no se habían visto antes. Van cambiando en el tiempo. ¿A qué cree usted que se deba esto? No, la erupción del Rincón de la Vieja fue grande, fue hermosa, no hay ninguna duda, fue una erupción grande, pero no, ya habían ocurrido erupciones parecidas. En 1921, en varios años hay erupciones parecidas, igual de grandes. La erupción del Rincón de la Vieja, la particularidad que tuvo fue que logró ser, y eso sí es muy interesante, logró ser fotografiada y filmada desde casi de 360 grados. Incluso hay un video de los Psicori donde la erupción se logra ver desde la cima del volcán Turrialba, para que tengan una idea. Y eso fue porque el clima fue espectacular. Ese día el clima era perfecto para poder realizar, y era a las 6 de la mañana, las 6 pasaditas de la mañana, la gente ya andaba en la zona y logró tomar todas esas tomas que fueron fantásticas en este sentido. Lo que ocurrió en esta erupción ya había pasado en erupciones previas, pero no se había tenido ese registro tan hermoso, digamos, de tener toda esa, poder registrar todo eso que es una alimentación para nosotros los que trabajamos en los volcanes. Nos dice o nos pregunta Gloriana Coto, que es vecina del volcán Turrialba. ¿Qué se puede esperar en la zona del volcán Turrialba con el reciente cierre del Parque Nacional debido al aumento de actividad? ¿Es posible una erupción como la que se dio en el Rincón de la Vieja recientemente? ¿Y cuál sería el perímetro correspondiente que se recomienda evitar por el aumento de actividad? El volcán Turrialba, el Parque Nacional se cerró por 3 razones principales. Una es porque el Opsicori subió el nivel de alerta de 2 a 3 debido a las 2 últimas erupciones que son relativamente pequeñas, pero se subió de una manera preventiva. Por lo otro, la cantidad de lluvias. Y ya habían ocurrido algunos deslizamientos dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba. O sea, estos 3 factores dieron origen a que mejor, por una manera preventiva, cerrar temporalmente el Parque Turrialba, digamos. No fue solo por la actividad volcánica, sino se dio este conjunto de factores. Acuérdense pues, que la vida humana es la prioridad en todo sentido. Y por eso fue que se tomó la decisión, digamos, que los del SINAC, los de guardaparques, tomaron la decisión de manera preventiva mientras las aguas vuelven a su curso, de cerrar el parque temporalmente. El volcán Turrialba desde el 2018 viene en una franca decadencia de la actividad eruptiva. O sea, cada vez son menos y menos las erupciones y mucho más pequeñas y más pequeñas. O sea, lo que uno podría estimar es que el volcán va a entrar en algún momento ya a dormir de una manera ya, digamos, prolongada. Eso es lo que se podría estimar. Pero también se sabe que el 7% de los volcanes a nivel mundial pueden terminar en su última fase con una erupción grande. Y un 7% no es un número despreciable en ese sentido. Entonces, por eso se mantiene todavía la prevención, la vigilancia volcánica por parte de los observatorios, de los diferentes observatorios, tienen una vigilancia volcánica ahí permanente. Y pues se toman ciertas medidas de seguridad en ese sentido. El grado de afectación va a depender de la dirección de los vientos en el momento de una erupción y del tamaño de la erupción. Al día de hoy no se visualiza, eso puede cambiar, pero al día de hoy no se visualiza un volumen de magma moviéndose importante dentro del volcán Turrialba ni otros indicios que indiquen una actividad fuerte que pueda generar a cambiar todo este sistema. Muchas gracias. Don Rodolfo Vieto Morales nos habla de la zona de Dos Ríos y Aguas Claras de Upala. Según es conocido en la zona, frecuentemente se mueve turismo, hasta de forma ilegal, en el volcán Rincón de la Vieja y sus alrededores. Por su conocimiento del comportamiento y características de este volcán, ¿podría por favor darnos algunos consejos específicos para planear un desarrollo turístico sano en estas áreas? El acceso al cráter del Rincón de la Vieja está prohibido. Está prohibido porque justamente si ocurre una erupción ahí, la probabilidad que las personas salgan con vida es muy baja. Entonces, el acceso al volcán Turrialba para los turistas está prohibido. Claramente siguen subiendo turistas ilegales. Y bueno, hasta el momento no ha pasado nada, por dicha, ¿no?
pero en el momento que ocurra, pues también hay que tener presente que, en el momento, que si se logra saber que personas murieron ahí, pues también van a haber los Cruz Rojistas que tienen que ir a rescatar a estas personas y van a exponer sus vidas por estas personas que subieron de manera ilegal y prohibida. Eso hay que tenerlo presente para las personas que suben de manera ilegal, ¿no? La zona, justamente yo voy a empezar en unos meses ya a trabajar en la zona, lo que es el Rincón de la Vieja, y se van a proponer algunas partes de colaboración de capacitación con los guías turísticos, con esta información volcánica. También se van a poner rótulos informativos que tengan algunos aspectos de interés vulcanológico, tanto en inglés como en español, que puedan justamente fomentar esta reactivación económica. La zona es muy hermosa, ¿no? Pero claramente es una zona volcánica, no podemos olvidar eso. Entonces se va a poner bastante información en todos estos volcanes, tanto como fase educativa como también para la parte de lo que es el turismo. Continuamos con otra pregunta de Michael Corella, que nos habla de las aguas termales. Dice que no todas son volcánicas, hay por subducción. También no precisamente que exista un agua termal que esté directamente relacionada con los volcanes. Tal vez usted nos puede explicar algo de esto que nos dice Michael. Sí. La mayoría de las aguas termales que conocemos están relacionadas con el vulcanismo. Pero como él dice, y muy apropiadamente, hay aguas, por ejemplo, en Talamanca, que no están relacionadas con el vulcanismo, sino están relacionadas con fallas tectónicas, donde el agua viene de donde hay cuerpos magmáticos antiguos en vías de enfriamiento. Estos cuerpos magmáticos están calentando el agua y suben a lo largo de estas debilidades tectónicas que se denominan fallas. Algunas otras aguas termales provienen probablemente de los fluidos de la subducción, y esos se están estudiando. Hay estudios ahí donde aportan que parece parte de estas aguas provienen de estos fluidos de zonas profundas de la subducción. Efectivamente, lo que él dice es cierto, la mayoría son relacionadas con el vulcanismo, pero hay un porcentaje X que no están relacionados con los volcanes, sino con cuerpos magmáticos en vía de enfriamiento o con este proceso de subducción, pero todavía están siendo estudiadas y en eso estamos trabajando también. Sofía Parra, desde Heredia, nos dice que Costa Rica registra en la actualidad nacimientos de nuevas estructuras volcánicas en zonas distintas a las que se conocen hasta el momento o zonas con actividad menor. ¿Hay zonas con actividad menor que vayan en incremento en Costa Rica de estas estructuras volcánicas? No se ha detectado, digamos, una zona donde se espere que pueda nacer un volcán. Existe la probabilidad en algunos sectores de los flancos de los volcanes que se llegue a formar un volcán pequeñito, lo que se denominan los mini volcanes o volcanes secundarios o parásitos. El último que se tiene noticias que se formó fue alrededor de, por lo menos, ahí porque todavía faltan dataciones, pero es de unos 10.000 años atrás. Es decir, han pasado 10.000 años sin que se forme uno de estos volcanes. 10.000 años para un geólogo es muy poco, pero en realidad para lo que es el peligro o la probabilidad es un lapso bastante grande. Entonces, por el momento no se visualiza, pero la probabilidad no es cero. Eso sí quiero que quede claro. Carmelo Mesa, que creo que nos está escuchando y viendo desde Colombia, dice: buenas tardes, en la Unión de Costa Rica hay registro de indicios volcánicos. No sé si se refiere a la Unión de Tres Ríos o cuál otra, pero dice que sí hay indicios volcánicos. Entre Ríos se hablaba del famoso volcán de la Carpintera antes. No sé si él se refiere a esos. Ahí se hablaba de un volcán. En realidad lo que hay son unas rocas volcánicas antiguas. No es un volcán reciente, no tiene forma de volcán y todo eso. Y se hablaba del famoso volcán de la Carpintera antiguamente, ¿no? Que es ahí en la Unión. No sé si se refiere a eso. No sé si respondí a esa pregunta, si no, pues la puedo volver a reformular. Él mismo nos pregunta que si hay o no razones para preocuparse por la actividad volcánica de algún volcán activo de Costa Rica. Me imagino que se refiere si hay algún tipo de probabilidad de erupción fuerte que vaya a perjudicar, no sé, es que me imagino que no sé si será más bien a corrientes de lava o si una erupción puede dañar pueblos o ciudades. Vean, los volcanes, en lo que yo he recopilado y estudiado, digamos, en 500 años de historia de Costa Rica solo han muerto 103 personas por volcanes, por actividad volcánica, 103 personas. Y por terremotos, menos de 700 personas. 700 personas antes de la pandemia
se cubrían en 2 años de accidentes de tránsito en Costa Rica. O sea, 2 años de accidentes de tránsito cubrían 5 siglos de actividad sísmica y cubrían de sobra los 5 siglos de actividad volcánica. Eso no implica que no pueda en algún momento generarse una tragedia o una catástrofe. Justamente por eso se está trabajando y debería trabajarse más en conjunto con las municipalidades, con la planificación territorial. Por el momento no se vislumbra una gran erupción, pero sí han ocurrido erupciones grandes en los volcanes Rincón de la Vieja, por ejemplo, en el volcán Arenal. Es un volcán pequeñito, pero bastante peligroso. No hoy día, que está dormido, pero hacia el futuro, en un futuro, puede ser en 50 años, 3 siglos, pero va a volverse a activar con erupciones bastante grandes, importantes. El volcán Turrialba también ha tenido algunas erupciones grandes en el pasado, y esto en algún momento geológicamente se va a repetir. José dice: recientemente hay una investigación de una posible relación de los mantos acuíferos superficiales del volcán Irazú y el volcán Turrialba que afecta sobre todo el nivel del lago del volcán Irazú. ¿Qué opina al respecto? ¿Podría existir otra relación similar entre volcanes de Costa Rica? Bueno, ese trabajo es bastante bueno en la información. La información es excelente, la información que tiene, digamos, los análisis químicos y todo eso. Pero la relación que haya entre que las aguas del lago El Irazú y el volcán Turrialba, pues ahí todavía tengo algunas dudas, digamos, en ese sentido, aunque es un grupo profesional bastante bueno, especialmente el que lo comandó. Pero cuando leí el trabajo yo esperaba que hubiera alguna documentación, digamos, que soportara más fuertemente eso, como isótopos o otras cuestiones. Y más bien lo que visualizo, que fue el modelo que les presenté previos, es que la laguna del Irazú drena hacia esas cuevas que les presenté ahí, porque tienen una relación muy directa topográficamente. Drena hacia esas cuevas por gradiente. Es más sencillo que drene hacia ahí, hacia que drene hacia el volcán Turrialba. En ese sentido, pero claramente es parte de la interpretación científica, digamos, y dentro de la democracia científica pues está la idea de proponer modelos, después evaluarlos y el tiempo dirá, digamos, cuál de los modelos es el más viable. Eso es totalmente parte del enriquecimiento científico de la investigación. Nos dice don Ronald Solano: gracias por la excelente charla. Me queda la duda de lo que hubiera pasado si el gobierno le hubiera dicho que sí a la empresa petrolera y que le hubieran permitido hacer el pozo en el volcán Irazú. Me gustaría que no nos dejen con la duda. Sí, bueno, va a estar en función de a qué profundidad hubieran hecho el pozo y en qué lugar. Eso también hay que tenerlo claro. Eso sí no está en la carta que yo tengo, digamos, y en la carta que está incluida en el libro. No está mencionado. En función de donde lo hubieran hecho, pues sí existía la probabilidad que el pozo hubiera explotado, ¿no? O sea, que hubiera salido por la presión de los gases, pues que hubiera sido afectado el pozo o incluso que hubiera quedado atrapado, digamos, ahí en parte de la perforación. Obviamente esas perforaciones son muy costosas. Hoy día un pozo un pozo petrolero de 1 kilómetro de profundidad anda en más de $1 millón, más de $1 millón, puede andar en $2 millones o más. Entonces, no sé cómo hubiera hecho el gobierno en realidad, porque en realidad era un montón de dinero lo que probablemente habría que haber colaborado, porque no creo que hubiera sido, ¿cómo se llama? No creo que hubiera sido viable en ese momento. Pero bueno, como propuesta no deja de ser interesante que venga a los Estados Unidos. También me encontré otra propuesta reciente, me encontré una carta reciente, esa sí no la incluí en el libro y también pensé que era broma, donde alguien hablaba de un cierto compuesto químico que enfriaba las refrigeradoras y que se podría haber utilizado en el volcán para enfriar el volcán. Eso ahora suena risible, pero en ese momento la ciencia y la volcanología era todavía un nacimiento. Y Costa Rica se tuvo que enfrentar con sus profesionales locales, geólogos e ingenieros, afrontar a una emergencia en la cual no tenían experiencia previa. A mí se me parece mucho la emergencia del Irazú, muchísimo, a la de la pandemia actual del COVID. En el momento de la erupción del volcán Irazú, el 49% de la población costarricense fue afectada por el volcán, 49% de la población. La economía del país se vio afectada, tanto en lo que es el café,
la ganadería. La gente no sabía qué hacer con el volcán, cuánto tiempo iba a durar. Duró 30 meses activo el volcán. Al último la gente tuvo que familiarizarse con el volcán, igual que hoy día prácticamente estamos familiarizados con lo que es. Originalmente me acuerdo y todavía conversamos con los amigos, nos encerrábamos cuando habían 3 casos diarios. Y ahora hay 1000 casos diarios o 2000 y la gente anda en la calle. Y antes pasábamos encerrados. Semana Santa de hace un año y pico. No había un alma en la calle. Era como la Semana Santa que contaba mi papá, digamos, de que si veían un carro en la Semana Santa le tiraban piedras porque no podían andar en la Semana Santa, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso. Pero eso se puede hablar mucho. No quiero extenderme más porque hay otra gente. Dice don José Miramonte desde Argentina: muchas felicidades por el libro y por toda una vida dedicada a la vulcanología, la cual conozco muy bien y que también he tenido la dicha de participar. Un gran abrazo. Ha sido siempre un gusto trabajar en conjunto contigo desde tus primeros días en esta fascinante profesión. Muchas gracias, José. José. Perdón. Saludos, José, desde allá. Un amigo de años, de años, de años. Perfecto, saludos para él de parte nuestra también. Don Ricardo Zúñiga nos dice cuáles son las características generales del volcán Platanar y qué peligro representa para la población de Ciudad Quesada. Sí, el volcán Platanar es otro volcán que se conoce poco. Prácticamente el único trabajo con cierto grado de detalle es el que yo realicé ya hace bastantes años, en 1993, y después de ahí prácticamente no hay más investigaciones. Hoy día la Dirección de Geología y Minas va a sacar un mapa geológico actualizado, ya está en prensa. Yo les colaboré con la revisión porque conozco la zona de años, ¿no? Y bueno, justamente uno de los volcanes que empezamos a estudiar pronto para evacuar esa duda, porque esa duda sigue permanente. Lo que he visto en el volcán Platanar es que las capas de rocas explosivas del volcán Platanar tienen una cobertura de suelos bastante espesa. Es decir, que la última erupción del volcán Platanar ya tiene varios miles de años de haber ocurrido. Pero sin embargo hay un peligro latente que no se ha evaluado. El otro peligro es en el caso de que haya un deslizamiento en la parte alta del volcán y genere una corriente de barro que pueda eventualmente, en función de su volumen, afectar Ciudad Quesada de mayor o menor grado. Y en eso también ya lo estamos trabajando, justamente. Se está en eso trabajando. Ya tenemos, digamos, los modelos y esperamos pronto sacarlos. Pronto digo, hablo en un mes, 2 meses que estén disponibles. Desde Facebook nos pregunta Gays Vargas: ¿la cordillera submarina tuvo o tiene alguna actividad? La cordillera submarina es una muy buena pregunta. La cordillera submarina, saludos a Grace, la cordillera submarina no se ha encontrado actividad volcánica demostrada, pero hay un problema ahí. Cuando los volcanes se generan a más de 2 kilómetros de profundidad, si no hay estaciones sismológicas, no se detecta que hay un volcán en actividad. Tenemos que contemplar esto. En teoría la cordillera es extinta, sin embargo se hicieron dataciones alrededor de la isla del Coco, y la isla del Coco, dicho sea de paso, es bastante anómala, y esas dataciones dieron 600,000 años. 600,000 años es un montón, nuevamente, pero implican de que no son tan viejas como se esperaba. Entonces, siempre existe la probabilidad que quizás haya una reactivación en alguna parte de esta cordillera. Y claramente cuesta mucho tomar esas muestras porque se requiere un barco que baje una draga a 2 kilómetros de profundidad para tomar las muestras, que casualmente tome la muestra joven. Yo participé en varios de estos barcos científicos alemanes. Fueron varias semanas en el barco muestreando todo este tipo de rocas y todo, pero falta muchísimo por investigar. Hansel Cisneros nos dice: según observaciones propias, el Turrialba se alinea con el Cacho Negro y la Laguna de Hule. ¿Cuál es la explicación de eso si el Turrialba y el Irazú son hermanos? Se denomina hermanos por una manera coloquial porque crecieron a la par, ¿no? En ese sentido. Y bueno, uno puede llamar hermanos y están los medio hermanos también, se le podría llamar eventualmente, ¿no? Y hay diferentes maneras, ¿no? Entiendan que ese sentido. El volcán Turrialba, pues sí, se alinea en la parte trasera incluso con el volcán Platanar. La explicación de esto es que cuando la placa se va hundiendo, pues va generando diferentes niveles donde la roca se funde. Hay un primer nivel que justamente es la cordillera donde están los volcanes principales, que son el volcán Poás, Irazú,
Barba, que están alineados en el mismo sentido. Hay un segundo alineamiento que corresponde con el volcán Turrialba, el volcán Cacho Negro y parte de lo que es el volcán Congo y el volcán Platanar, si la memoria no me equivoco. Eso se ha visto en otros lugares del mundo y el volumen de esos volcanes va disminuyendo también. O sea, conforme vamos hacia el lado de atrás, los volcanes se van haciendo más pequeños. Nos dice Mariano José Arroyo, buenas tardes, soy un joven que estudia geografía. ¿Cómo podría aportar desde mi disciplina a este tema tan importante? Gracias. Como geógrafo hay varios aspectos que puede aportar. Uno es profundizando en lo que es geomorfología. En ese sentido, llámase geomorfología volcánica. Yo di clases en geografía en los inicios y, digamos, daba el curso de lo que era geomorfología volcánica. Ese podría ser uno de los aportes. El otro aporte es en lo que es la gestión del riesgo, en el sentido de aportar hacia una mejor planificación territorial en los terrenos volcánicos con conclusiones viables para el país. Mucha gente da conclusiones de generación del riesgo, lo que sea, pero son conclusiones inviables, es decir, ya hay algo construido, no podemos decirle a la gente váyase. Entonces hay que buscar soluciones más factibles, tropicalizadas a nuestro medio. Pero sí, claramente puede colaborar. De hecho, yo estoy también trabajando junto con geógrafos, profesores de geografía, en investigación y también colaborando en asesorías. En asesorías, digo yo, de tesis, en ese sentido. Nos pregunta Ana Jensi Herrera, ¿qué tema o temas aún deben profundizarse en la investigación vulcanológica de Costa Rica? Faltan muchos volcanes por conocerse. Ya lo hablamos ahí del volcán Platanar. Hay volcanes todavía como el Orosí Cacao que hablamos, que todavía no está conocidos. O sea, hay mucha zona, claro, es una zona selvática bastante difícil. Las edades de las últimas erupciones de los volcanes, aunque yo he estado trabajando en eso en los últimos 5 años, prácticamente no, dupliqué el número de dataciones de radiocarbono en los volcanes, que es la datación de radiocarbono es la que nos da la edad de las erupciones en conjunto con otros colegas. Obviamente no lo he hecho solo, pero falta mucho con ese sentido. Claramente todos son recursos económicos. La ventaja es que hoy día hay una serie de profesionales jóvenes ahí, muy entusiastas, que claramente van a tomar la antorcha en este sentido y van a continuar aportando con estas investigaciones. Pero sí, todavía falta, hay un mundo todavía inexplorado. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a ir concluyendo, vamos a unas 2 o 3 preguntas más. Nos hace el comentario Aranza Rodríguez Solís. Buenas tardes, genial el tema. Mis consultas ¿es impredecible la actividad de los volcanes? ¿Se puede tener una fecha o momento aproximado donde un volcán deja de estar activo o en su defecto activarse? Ok, vamos por partes. Lo de si se puede pronosticar una erupción volcánica, sí se puede en función de los signos que dé. Principalmente, si la erupción volcánica va a ser de un cierto tamaño importante, en términos generales, si el volcán se tiene bien monitoreado, se puede llegar a generar un pronóstico incluso a corto plazo. No se puede decir el día, la fecha y la hora, eso sí no, pero sí se puede dar un pronóstico y alertar a las autoridades. Claramente, como todo, hay un porcentaje de un 4%, 5% de erupciones volcánicas que aún teniendo instrumentación y lo que sea no se han logrado pronosticar. Eso siempre existe y siempre existirá en todo. Esa es la primera pregunta. Lo otro, que si un volcán está extinto, como el nombre lo dice, está muerto, no se puede activar. Pero si el volcán está dormido, efectivamente se puede activar. Y para eso es que se realizan los estudios con dataciones de radiocarbono, para saber la frecuencia con la que los volcanes se activan y así establecer una recurrencia de cuándo eventualmente podría ser la próxima erupción volcánica. Es al fin y al cabo un pronóstico a largo plazo, pero es lo que se maneja para tener una idea de cada cuánto está un volcán activo. Se puede dar, pero no con la precisión que quieren las personas, con día, fecha y hora. Sería lo mismo que uno dijera en qué día, fecha y hora va uno a morir. O va a haber el terremoto. Eso es un comentario de Fernando Madrigal. Felicito a don Guillermo Alvarado por el excelente libro. Este lo tenemos en la sala de la casa. Es un legado muy importante que nos deja a todos los costarricenses. Y vamos con la última pregunta. Dice, esto como para cerrar me parece interesante. De Susan Fonseca, hola, ¿nos puede ampliar un poco sobre la erupción volcánica en los 60s
del volcán Irazú que destruyó parte de Cartago. Resumido, la erupción comienza en agosto de 1962, por lo menos es el primer registro que hay. La parte más fuerte inicia en enero del año 63 y todo el mundo lo recuerda como el 13 de marzo del año 63 porque fue la visita del presidente Kennedy. Entonces, la gente siempre dice que el volcán se activó ese 13 de marzo. En realidad fue que los escolares que estaban a lo largo del Paseo Colón recibiéndolo, pues percibieron la caída de ceniza. Entonces quedó muy grabado entre la memoria esas fechas de marzo del año 63, pero ya el volcán estaba activo, previo. Y el volcán termina la actividad un 5 de febrero de 1965. Prácticamente 30 meses de actividad, por lo menos 20 personas murieron por las corrientes de barro en Taras. 2 personas más murieron por los bloques que estaban en el mirador, unas 50 personas heridas también por esos bloques y varios damnificados y casas destruidas en Taras de Cartago. El 49% de la población del país fue afectada, un gran problema económico para la agricultura y la ganadería. Eso sería de manera breve y súper resumida, y fue la primera emergencia nacional en la cual fue declarada en Costa Rica. Yo me acuerdo que vi unas fotografías de la gente que estaba ahí, pero a la par de la erupción, ¿verdad? Que uno decía, pero ¿cómo están ahí en una situación de esta? Me pareció sencillamente increíble y sí sé que eran fotos reales de la gente ahí y uno veía el volcán haciendo erupción y todo, que yo decía que me parecía increíble. En el libro yo incluyo varias fotos de esas, obviamente hay montones de fotos. La gente se quedaba en algunos casos en lo que hoy día es el parqueo del volcán Irazú. Los más arriesgados llegaban hasta la antigua cafetería, que son los restos que hay ahí son unas ruinas que hay, que era una cafetería. Hoy día eso sería totalmente prohibido, totalmente. O sea, y prueba de eso fue que murieron 2 personas y unas 50 quedaron heridas, ¿no? Impacto por una erupción de esta. Claro, era arriesgarse. Alguna gente, hay una fotografía muy interesante con gente con saco y corbata a la par del cráter. Si uno iba a morir elegante de una vez, ¿no? Morir con clase. Y también muchos estudiantes. Hay una fotografía que incluye en el libro de unos estudiantes que se le escaparon a los papás para ir a ver el volcán. Entonces me dieron después la fotografía. Bueno, ya los papás no están para que los reprimendan, ¿no? Pero sí están ellos, obviamente, como toda juventud, ahí tomándose la fotografía del momento, ¿no? Pero obviamente eso tiene un riesgo que puede cobrar. Claro. Don Guillermo, nos preguntan sobre cómo contactarlo. Si hay algún correo, algún número de WhatsApp, para que usted, si lo puede brindar, pero si nos están preguntando para contactarlo. Me pueden escribir a G de Guillermo Alvarado, G Alvarado, I latina de Induni, G Alvarado I, @ice.godegobierno.cr. Muchísimas gracias, don Guillermo. Un placer haberlo tenido con nosotros. Gracias a Daniel, gracias a los compañeros del TEC de San Carlos, a la Escuela de Lenguas e Idiomas y también a mi compañero Alejandro Garita por compartir con nosotros en este momento. Le dejo el micrófono y el video, don Guillermo, para que se despida de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos los amigos, colegas, familiares, al Tecnológico por la oportunidad. Y ahí espero que pronto podamos estar en otras charlas similares. Espero que les haya sido de su agrado y con mucho gusto ahí estamos en contacto. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, don Guillermo. De nuevo, muchísimas gracias, muy buenas tardes, ha sido un placer, de verdad, para nosotros, la Editorial Tecnológica de Costa Rica, haber compartido esta tarde con don Guillermo, una persona a la cual estimamos mucho, y también haber contado con la participación de tantas personas. Muchísimas gracias, un gusto saludarles y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias a todos, que la pasen muy bien. Muy amables.